de Albert Camus. Las cartas a un amigo alemán representan la voz de un europeo lúcido llamando a un europeo cerrado en sí mismo. El intelectual Camus toma su lugar como voz de una Europa que se ha traicionado a sí misma. La Alemania nazi es final, y tal vez, para empezar, nos parecemos a ustedes en esa perpetua tentación, pues siempre hay algo en nosotros que se deja llevar por el instinto, sin tener en cuenta la inteligencia. El culto a la eficiencia, grandes virtudes terminan por hartarnos. La inteligencia nos avergüenza e imaginamos a veces algunas dichosas barbarie en la que la verdad se manifiesta sin esfuerzo. Sin embargo, en ese punto la recuperación es fácil. Ustedes están ahí para enseñarnos lo que ocurre con la imaginación, y nosotros nos enderezamos. Si creyera en algún fatalismo de la historia, pensaría que ustedes están a nuestros lados, idiotas de la inteligencia. Para nuestra corrección, volvemos entonces al espíritu. Ahí estamos más cómodos, pero aún debíamos vencer la sospecha que nos causaba el heroísmo. Lo sé, ustedes piensan que somos ajenos al heroísmo. Se equivocan, simplemente lo profesamos y desconfiamos de él al mismo tiempo. Lo profesamos porque 10 siglos de la historia nos han mostrado la ciencia de todo lo que es noble. Desconfiamos de él porque 10 años de inteligencia nos han enseñado el arte y los beneficios de la naturaleza. Para presentarnos ante ustedes tuvimos que vencer grandes obstáculos, y por ello nuestro retraso respecto a toda Europa, que se precipitaba en la mentira cuando era necesario, mientras que nosotros nos ocupábamos en buscar la verdad. Por eso comenzamos por la derrota. Mientras ustedes se abalanzaban sobre nosotros estábamos preocupados por definir en nuestros corazones si la razón estaba a nuestro favor. Nuestro gusto por el hombre, la imagen que nos hacíamos de un destino pacífico, esa profunda convicción que teníamos en la que ninguna victoria compensa, en tanto que toda mutilación del hombre es irreversible, debimos renunciar, al mismo tiempo, a nuestra ciencia y a nuestra esperanza, a las razones que teníamos de amar y al odiar, que le teníamos a toda la guerra, para decírselo en una gran frase que supongo que entenderá viniendo de mí, cuya mano le gusta estrechar. Tuvimos que acallar nuestra pasión por la amistad. Ahora eso se ha logrado. Tuvimos que dar un largo rodeo. Llevamos mucho retraso. Es el rodeo que el escrúpulo de la verdad hace dar a la inteligencia, que el escrúpulo de amistad le hace dar al corazón. Es el rodeo que el escrúpulo de la verdad hace dar a la inteligencia, que el escrúpulo de amistad le hace dar al corazón. Es el rodeo que salvaguarda la justicia, que puso la verdad del lado de que quienes interrogaban, y sin duda lo hemos pagado muy caro. Lo hemos pagado en humillaciones y en silencios, en pesadillas, en cárceles, en mañanas de ejecución, en abandonos, en desesperación, en hambrunas cotidianas, en niños demacrados y más que nada, en penitencias forzadas. Por eso estaba en la orden, hemos necesitado todo ese tiempo para saber si teníamos el derecho de matar hombres, si nos estaba permitido contribuir a la miseria atroz de este mundo. Y ese tiempo perdido y reencontrado, esa derrota aceptada y superada, esos escrúpulos pagados con sangre, son los que nos dan el derecho a nosotros, los franceses, de pensar hoy que hemos entrado en esta guerra con las manos puras, con la pureza de las víctimas y de los convencidos.
y que saldremos de ella con las manos puras, pero con la pureza, en este caso, de una gran victoria contra la injusticia y contra nosotros mismos. Porque venceremos, no lo dude, pero venceremos gracias a esas mismas derrotas, a ese largo camino que nos hizo encontrar nuestras razones, a ese sufrimiento cuya injusticia hemos sentido y cuya lección hemos sacado. Encontramos en él el secreto de toda victoria, y si no lo perdemos, conoceremos la victoria definitiva. Aprendimos de él que a diferencia de lo que a veces pensamos, el espíritu nada puede contra la espada, pero que el espíritu unido a la espada vencerá eternamente, a la espada usada por sí sola. Por eso la hemos aceptado ahora, después de habernos asegurado de que el espíritu estaba con nosotros. Para ello tuvimos que ver morir y arriesgarnos a morir. Observar el paseo matutino de un obrero francés que camina hacia la guillotina por los pasillos de la prisión, exhorta a sus compañeros, de puerta en puerta, a mostrar su valor. Fue necesario, en fin, vivir la tortura de nuestra carne para apropiarnos del espíritu. No poseemos más que lo que hemos pagado. Hemos pagado muy caro y seguimos pagando, pero tenemos mucha certeza, nuestras razones, nuestra justicia, su derrota es inevitable. Nunca he creído en el poder de la verdad por sí misma, pero ya es mucho saber que, a igual energía, la verdad triunfa sobre la mentira. Hemos conseguido ese difícil equilibrio apoyados en esa matriz. Combatimos hoy y estaría tentado a decirle que luchamos precisamente por matices, pero matices que tienen la importancia del hombre mismo. Luchamos por ese matiz que separa el sacrificio de la mística, la energía de la violencia, la fuerza de la crueldad, todavía por ese endeble matiz que separa lo falso de lo verdadero, y el hombre que esperamos de los cobardes dioses que ustedes verán de nuevo. Eso es lo que quería decirle. No por encima de la contienda, sino dentro del conflicto mismo. Ahí está lo que quería responder a ese usted no ama a su país, que aún me persigue. Pero quiero ser claro. Creo que Francia ha perdido su poder y su dominio por mucho tiempo y que necesitaría durante un largo rato una paciencia desesperada, una atenta rebeldía para recuperar la parte del prestigio que requiere toda cultura. Pero creo que ha perdido todo aquello por razones puras. Por ello, la esperanza no me abandona. Ese es todo el sentido de mi carta. Ese hombre a quien usted compadeció hace 5 años por ser tan reticente con respecto a su país, es el mismo que quiere decirle hoy, usted y a todos nuestros coetáneos de Europa y del mundo, pertenezco a una nación admirable y perseverante que por encima de su conjunto de errores y debilidades no ha dejado que se pierda la idea que construye toda su grandeza y que su pueblo siempre, sus élites a veces, buscan innecesariamente formular cada vez mejor. Pertenezco a una nación que después de 4 años ha comenzado de nuevo el recorrido de toda su historia y que entre los escombros se preparará con tranquilidad y seguridad para rehacer otra y para tentar su suerte en un juego del que parte sin triunfo alguno. Este país merece que lo ame con lo difícil y exigente que es mi amor, y creo que ahora merece que se luche por él, pues es digno de un amor superior, y menciono que, por el contrario, las naciones
de usted no ha recibido de sus hijos más que el amor que merecía, y que era ciego. No nos justifica cualquier amor. Eso es lo que los pierde a ustedes. Y si ya están vencidos en sus mayores victorias, ¿qué será en las derrotas que se acercan? Carta mandada en julio de 1943. Segunda carta, diciembre de 1943. Ya le he escrito y le he escrito con el tono de la certeza. Después de 5 años de separación, le he explicado por qué nosotros éramos los más fuertes. A causa de ese rodeo que hemos dado para ir a buscar nuestras razones, de este retraso que nos provocó la inquietud por nuestro derecho, a causa de esa locura en que vivíamos por querer conciliar todo lo que nosotros amábamos, pero vale la pena regresar sobre ello. Ya se lo he dicho, hemos pagado muy caro ese rodeo. Antes que aventurarnos a la injusticia, hemos preferido el desorden, pero al mismo tiempo ese rodeo es el que ha construido hoy nuestra fuerza, y por ello estamos cerca de la victoria. Sí, le he dicho todo eso con el tono de la certeza, sin tachadura alguna. Abuela Pluma. También he tenido tiempo para pensar en ello. La meditación se hace por la noche. Desde hace 3 años ustedes han creado una noche sobre nuestras ciudades y en nuestros corazones. Desde hace 3 años perseguimos en las tinieblas el pensamiento que hoy se levanta en armas frente a ustedes. Ahora puedo hablarle de la inteligencia, pues la certeza en la que vivimos hoy es aquella en que todo se compensa y se aclara, en que la inteligencia da su consentimiento al valor, y supongo que es de gran sorpresa por usted, quien me ha hablado con ligereza de la inteligencia, verla superar tantos obstáculos y decidir de pronto volver a entrar en la historia. Esto es de lo que le quiero hablar. Como se lo mencionaré más adelante, la certeza del corazón no implica, hasta donde yo sé, su alegría. Eso ya ha sentido a todo lo que le escribo, pero antes que nada quiero poner en claro mi situación con usted, con su recuerdo y con nuestra amistad, mientras pueda. Quiero hacer por ella la única cosa que se pueda hacer por una amistad cuyo fin se acerca. Quiero aclararla. Ya he respondido a ese: usted no ama a su país, que me arrojó alguna vez y cuyo recuerdo no me abandona. Hoy quisiera solamente responder a la sonrisa impaciente con que usted saluda a la palabra inteligencia, en todas sus inteligencias. Me dijo usted: Francia reniega de sí misma. Sus intelectuales, según convenga, prefieren la desesperación o la búsqueda de una verdad improbable en lugar de su país. Nosotros ponemos a Alemania antes que a la verdad, más allá de la desesperación. Aparentemente eso era cierto, pero como ya se lo he mencionado, si a veces parecía que nosotros preferíamos la justicia a nuestro país, es porque queríamos únicamente amarlo en la justicia como queríamos hacerlo en la verdad y en la esperanza. En eso nos distinguimos de usted. Nosotros teníamos la exigencia, ustedes se contentaban con servir al poder de su nación, y nosotros soñábamos con ofrecerle a la nuestra su verdad. A ustedes les bastaba servir a la política de la realidad, y nosotros, en nuestros peores deslices, conservamos confusamente la idea de una política de honor que hoy hemos vuelto a encontrar. Cuando digo nosotros,
No me refiero a nuestros gobernantes, pero un gobernante es poca cosa. Veo una vez más su sonrisa. Siempre ha desconfiado de las palabras. Yo también, pero desconfiaba aún más de mí mismo. Usted intentaba empujarme por ese camino que usted mismo había tomado, y en que la inteligencia se avergüence de la inteligencia. En ese momento yo ya no lo seguía, pero hoy mis respuestas serían más seguras. ¿Qué es la verdad?, me preguntaba usted. Sin duda, pues al menos nosotros sabemos lo que es la mentira. Es precisamente lo que usted nos ha enseñado. ¿Qué es el espíritu? Conocemos lo contrario, que es el asesinato. ¿Qué es el hombre? Pero ahí lo detengo, porque nosotros lo sabemos. Es esa fuerza que siempre termina por expulsar a los tiranos y a los dioses. Es la fuerza de la evidencia. La evidencia humana es lo que debemos preservar. Nuestra certeza ahora reside en que su destino y el de nuestro país está ligado el uno con el otro. Si nada tuviera sentido, usted estaría en lo cierto. Pero hay algo que mantiene el sentido. No dejaría de repetírselo, ahí es donde nos distinguimos de usted. Nosotros nos hacíamos de nuestro país una idea que lo ponía en su lugar. En medio de otras grandezas, la amistad, el hombre, la felicidad, nuestro deseo de justicia, eso nos conducía a ser severos con él. Pero para terminar, nosotros teníamos razón. No le hemos dado esclavos, no hemos desacreditado nada por él, hemos esperado pacientemente para ver con claridad y hemos obtenido, en medio de la miseria y el dolor, la felicidad de poder luchar al mismo tiempo por todo lo que amamos. Ustedes luchan al contrario, contra toda esa parte del hombre que no pertenece a su patria. Sus sacrificios son inútiles, porque su jerarquía no es la indicada, y porque sus valores están fuera de lugar. Entre ustedes, el corazón no es lo único que ha sido traicionado. La inteligencia toma venganza. Ustedes no han pagado el precio que ella exige, ni han retribuido sus costos. Desde el fondo de la derrota puedo decirles que ahí está lo que los pierde. Pero permítame mejor contarle esto. Una mañana, en algún lugar de Francia, un camión conducido por soldados armados trasladaba a 11 soldados franceses de una prisión que conozco al cementerio donde ustedes deben fusilarlos. De esos 11, 5 o 6 hicieron realmente algo para merecerlo. Una octavilla, algunas citas y más que nada su rechazo a ustedes. Estos permanecen inmóviles en el interior del camión, habitados por el miedo. Ciertamente, pero si me atrevo a decirlo, por un miedo trivial, el que invade a todo hombre frente a lo desconocido, un miedo al que se adapta el valor, los demás no han hecho nada, y saber que iban a morir por error o como víctimas de una cierta indiferencia les hace más difícil ese momento. Entre ellos hay adolescentes. No voy a ahondar en ello. Aquel es presa del miedo. Se entrega a él sin pena. No ponga su sonrisa de desprecio. A él le castañaron los dientes, pero ustedes sienten cerca de él a un capellán cuya tarea es hacer para aquellos hombres menos pesada la hora atroz que esperan. Creo poder decir que para los hombres que morirán, una conversación sobre la vida futura no arregla nada. Es demasiado difícil creer que en la fosa común
no terminara todo. Los prisioneros están callados en el camión. El capellán se vuelve hacia el muchacho encogido en su rincón. Este le entenderá mejor. El muchacho responde. Se aferra a esa voz. La esperanza regresa a él. En el horror más silencioso, a veces es necesario que el hombre hable. Tal vez podría solucionarlo todo. Yo no hice nada, dice el muchacho. Sí, dice el capellán. Pero eso ya no importa. Ahora debemos prepararte para morir bien. No es posible que no me entiendan. Soy tu amigo y tal vez te comprendo. Pero es tarde. Estaré cerca de ti y Dios también. Verás que será fácil. El muchacho se vuelve. El capellán habla de Dios. ¿Acaso el muchacho cree en él? Si cree en él, entonces sabe que nada tiene importancia frente a la paz que le espera. Pero esa paz le da miedo. Soy tu amigo, le repite el capellán. Los demás permanecen callados. También hay que pensar en ellos. El capellán se acerca al silencioso grupo, de la espalda al muchacho por un momento. El camión circula suavemente con un pequeño ruido de deglución sobre la carretera húmeda de rocío. Imagínense esa hora gris. El olor matinal de los hombres del campo que se adivina, sin verlo por los ruidos de la yunta o por los cantos de un pájaro. El niño se acurruca contra el toldo que cede un poco. Descubre un pasaje estrecho entre este y la carrocería. Podría saltar si quisiese. El otro está de espaldas, y en la parte delantera los soldados se concentran en orientarse en la oscura mañana. El muchacho no lo piensa, arranca el toldo y se desliza por la apertura, salta. Apenas escucha su caída, un ruido de sus pasos precipitados sobre la carretera, después ya nada. El joven iba por tierras que mitigaban el ruido de su carrera, pero el chasquido del toldo, el aire húmedo y violento de la mañana irrumpe en el camión, hacen que el capellán y el resto de los condenados vuelvan la cabeza. Durante un segundo el padre examinó las caras de esos hombres que los observan en silencio, un segundo en el que el hombre de Dios debe decidir si está del lado de los verdugos o de los mártires, como lo pide su vocación, pero éste ya había golpeado la barrera que lo separaba de sus compañeros. Ashton da la alerta, dos soldados se abalanzan dentro del camión, agarran a los prisioneros en custodia, dos soldados saltan al suelo y corren por los campos en capellán, a unos pasos del camión, plantado sobre el asfalto. Intenta seguirlos con la mirada a través de la bruma. En el camión los hombres escuchan únicamente los ruidos de la casa, las intersecciones ahogadas, un disparo, el silencio, de nuevo algunas voces cada vez más cerca y al final un sordo pisoteo. Traen al muchacho de vuelta. Nada lo tocó, pero se detuvo, rodeado de aquel vapor enemigo. De pronto, sin valor, despojado de sí mismo, sus guardias lo arrastraron más que conducirlo, lo han golpeado un poco, pero no mucho. Queda por hacer lo más importante. No dirige una mirada al capellán, ni a nadie más. El sacerdote se subió y se sentó cerca del chófer. Un soldado armado tomó su lugar en el camión, tirando en uno de los rincones del vehículo al muchacho. Él no llora. Observa cómo se hila entre el toldo y el suelo la carretera donde amanece. Lo conozco, usted puede imaginar muy bien el resto, pero debe saber quién me ha contado esa historia. Un sacerdote francés. Él me decía, me avergüenza ese hombre.
y me alegra pensar que un sacerdote francés no habría aceptado poner a Dios al servicio de la muerte. Eso era cierto, simplemente ese capellán pensaba como usted. Le parecía natural que su fe estuviera al servicio de su país. Los propios dioses están movilizados en un país, están con ustedes, como acostumbran decir, pero a la fuerza. Ustedes ya no distinguen nada, no son más que puro impulso, y ahora combaten con los únicos recursos que puede proporcionar una cólera ciega. Están más atentos a las armas y a las acciones magníficas que al orden de las ideas. Empecinados en el desbaratar todo, en seguir su pensamiento físico, nosotros partimos de la inteligencia y de sus dudas. Frente a la cólera no podíamos nada, pero ahora ha terminado el rodeo. Ha bastado con la muerte de un muchacho para que juremos la cólera con la inteligencia, y ahora somos 2 contra 1. Quiero hablarle de la cólera. Acuérdese, al notar mi sorpresa ante la brusca acción por parte de uno de sus superiores, usted me dijo, también eso está, pero ustedes no entienden, a los franceses les hace falta una virtud, la de la cólera. No, no es eso, pero los franceses son exigentes cuando de virtudes se trata, y no lo asumen más que cuando es necesario hacerlo. Eso le da a su cólera el silencio y la fuerza que apenas ahora ustedes empiezan a experimentar. Y con ese tipo de cólera, la única que conozco, les voy a hablar. Porque ya se los he dicho, la certeza no implica la alegría del corazón. Sabemos lo que hemos perdido al dar este largo rodeo. Sabemos el precio que hemos pagado a esa áspera alegría de luchar en concordancia con nosotros mismos, y porque tenemos un sentimiento agudo de lo que es irreparable. Nuestra lucha guarda tantas amarguras como confianza. La guerra no nos satisfacía. Nuestras razones no estaban listas. Nuestro pueblo escogió la guerra civil, la lucha obstinada y colectiva, el sacrificio sin comentario. Ha elegido la guerra que se ha dado a sí misma, que no ha recibido de gobiernos estúpidos o cobardes, aquella en la que se ha reconocido y en la que lucha por cierta idea, que se hace de sí mismo. Pero ese lujo nos ha permitido le cueste un precio terrible. Respecto a eso, una vez más, ese pueblo tiene más mérito que el suyo, porque quienes caen son sus mejores hijos. Ahí está mi más cruel pensamiento. En la mofa de la guerra existe el beneficio de la burla. La muerte golpea por todas partes y al azar. En la guerra que libramos, el valor se designa a sí mismo. Todos los días ustedes fusilan nuestros espíritus más puros. Ingenuidad no va sin adivinación. Ustedes nunca han sabido lo que había que elegir, pero conocen lo que se tiene que destruir. Y nosotros, que nos llamamos defensores del espíritu, sabemos sin embargo que el espíritu puede morir cuando la fuerza que lo aplasta es suficiente, pero tenemos fe en otras fuerzas, en esas figuras silenciosas, ya alejadas de este mundo. Agujeran con balas a veces, creen desfigurar el rostro de nuestra verdad, pero ustedes no cuentan con la obstinación que hace luchar a Francia contra el tiempo. Esa esperanza desesperante nos mantiene a flote en los momentos difíciles. Nuestros compañeros serán más pacientes que los verdugos y más numerosos que las balas. Como lo puede
constatar que los franceses son capaces de sentir cólera. Diciembre de 1943. Abril de 1944. Le he hablado hasta ahora de mi país y es posible que eso le haya hecho pensar al principio que he cambiado mi lenguaje. En realidad no ha sido así. Lo que sucede es que no le dábamos el mismo sentido a las mismas palabras. Ya no hablamos la misma lengua. Las palabras adquieren siempre el color de las acciones o de los sacrificios que despiertan, y el de su patria adquiere destellos sangrientos y ciegos, que hacen que me sea siempre ajena, mientras que nosotros hemos puesto en una misma palabra la llama de una inteligencia en que el valor es más difícil, pero en la que el hombre sale ganando. La confesión que enseguida le haré, sin duda, se lo demostrará mejor. Durante todo ese tiempo, durante el cual únicamente servimos a nuestro país de manera obstinada y silenciosa, nunca hemos perdido de vista una idea y una esperanza, siempre presentes en nosotros, y que eran las de Europa. Es cierto que llevamos 5 años sin hablar de ellas, pero es que usted mismo hablaba de ellas con una voz demasiado alta. Ahí todavía no hablábamos el mismo lenguaje. Nuestra Europa no es la suya. Pero antes de explicarle lo que es, quiero afirmar al menos que entre las razones que nosotros tenemos para combatir contra ustedes, que son las mismas que tenemos para vencerlos, la más profunda es, tal vez, la conciencia que tenemos de haber sido no solamente mutilados en nuestro país, golpeados en lo más vivo de nuestra carne, sino también despojados de nuestras más hermosas imágenes, de las que ustedes han ofrecido al mundo una versión odiosa y ridícula. Lo que nos hace sufrir con mayor crueldad es ver ser tergiversa lo que amamos, y la idea de Europa que ustedes nos han quitado a los mejores entre nosotros, para darle el sentido indignante que había elegido. Necesitamos toda la fuerza del amor ponderado para mantener en nosotros su juventud y poderes. Así pues, existe un objetivo que nosotros no utilizamos. Desde que ustedes llamaron europeo al ejército de la sucesión, no lo hacemos con el fin de mantener celosamente el sentido puro que no deja de tener para nosotros y que le quiere explicar. Ustedes hablan de Europa, pero la diferencia es que Europa para ustedes es una prioridad, mientras que nosotros nos sentimos dependientes de ella. No empezaron a hablar así de ella hasta el día en que perdieron África. Esta clase de amor no es la buena. Esta tierra donde tantos siglos han dejado sus ejemplos no es para ustedes más que un retiro forzado, mientras que para nosotros siempre ha sido la mejor esperanza. Su tan repentina pasión está hecha con decepción y necesidad. Es un sentimiento que no honra a nadie, y ustedes entenderán entonces por qué ningún europeo digno de ser llamado así lo ha querido. Ustedes dicen Europa, pero piensan en tierra de soldados, granero de trigo, industrias domésticas, inteligencia dirigida. ¿Acaso voy muy lejos? Pues al menos sé que cuando ustedes dicen Europa, incluso en sus mejores momentos, cuando ustedes se dejan llevar por sus propias mentiras, no pueden dejar de pensar en una multitud de naciones dóciles dirigidas por una Alemania de dueños, hacia un futuro fabuloso y ensangrentado. Quisiera que ustedes apreciaran bien esa diferencia. Europa es para ustedes ese espacio rodeado de mares y de montañas, entrecortado por barricadas, perforado de minas, cubierto de cosechas, donde Alemania juega un partido cuyo destino es lo que está en juego. En cambio, para nosotros, en esa tierra del espíritu en la que se persigue la aventura más asombrosa del espíritu humano, desde hace 20 siglos, en esa privilegiada arena donde la lucha del hombre de Occidente contra el mundo
contra los dioses, contra sí mismo, alcanza hoy su momento más desconcertante. Usted lo puede ver, no hay comparación posible. No, no tema que yo use contra usted los temas de una vieja propaganda. No reivindique la tradición cristiana. Es un problema. Ustedes han hablado demasiado de ella también, jugando los defensores de Roma. No tuvieron miedo de hacerle a Cristo una publicidad a la que empezó a acostumbrarse el día que recibió el beso que lo destinaba al súplico. Como sea, la tradición cristiana no es más que una de las que construyeron esa Europa, y no soy el indicado para defenderla ante usted. Para ello, sería necesario tener el gusto y la inclinación de corazón encomendado a Dios. Usted sabe que ese no es mi caso, pero cuando me dejo llevar y pienso que mi país habla en nombre de Europa y que defiendo a uno, defendemos a ambos. Entonces yo también tengo mi tradición. Es al mismo tiempo la de algunos grandes individuos y la de un pueblo incansable. Mi tradición tiene dos élites, la de la inteligencia y la del valor. Tiene sus propios principios del espíritu y su pueblo innumerable. Juzgue usted si es Europa cuyas fronteras son el genio de algunos y el profundo corazón de todos sus pueblos. Difiere de esa mancha coloreada que ustedes han anexado a los mapas provisionales. Acuérdese, usted me dijo, un día cuando se burlara de mis indignaciones, Don Quijote no puede nada si Fausto quiere vencerlo. Yo le respondí que ni Fausto y ni Don Quijote estaban hechos para vencerse el uno al otro, y que el arte no se había inventado para traer el mal al mundo. En ese entonces a usted le gustaban las imágenes un poco cargadas, y continuó argumentando. Según usted, era necesario escoger entre Hamlet y Siegfried en esa época. Yo no quería elegir, y sobre todo no me parecía que Occidente estuviese en algún otro lugar más que en ese equilibrio entre la fuerza y el conocimiento. Pero usted se burlaba del conocimiento. Hablaba únicamente de poder. Hoy me entiendo mejor y sé que incluso Fausto no le serviría de nada, porque en efecto, hemos aceptado la idea de que en ciertos casos la elección es necesaria, pero nuestra decisión no tendrá más importancia que la suya, si no la hubiéramos hecho conscientes de que era inhumana y de que las grandezas espirituales no podían separarse. Nosotros sabremos reunir después y ustedes nunca lo han sabido. Como puede ver, siempre es la misma idea. Nosotros hemos superado muchos obstáculos, pero lo hemos pagado muy caro, como para poder aferrarnos. Eso me lleva a decirle que su Europa no es la buena. No tiene nada que pueda reunir o exaltar. La nuestra es una aventura común que continuaremos forjando, a pesar de ustedes, por la vía de la inteligencia. No iré mucho más lejos. A veces, al dar la vuelta en una calle, durante esos cortos respiros que dejan las largas horas de la lucha común, pienso en todos esos lugares en Europa que conozco bien. En una tierra magnífica hecha de pena y de historia, revivió los peregrinajes que hice con todos los hombres de Occidente, las rosas de los claustros del Florencia, los bulbos dorados de Cracovia y sus palacios muertos, las estatuas contorsionadas del puente Carlos sobre Taba, los jardines delicados de Salzburgo, todas esas flores y piedras, esas colinas y esos pasajes en los que el tiempo de los hombres y el tiempo del mundo han mezclado los viejos árboles y los monumentos. Mi recuerdo ha fusionado esas imágenes superpuestas para convertirlas
en un solo rostro, que es el de mi mayor patria. Se me encoge el corazón cuando pienso que su sombra se ha posado sobre este lado, enérgico y atormentado desde hace años. Sin embargo, usted y yo hemos visto algunos de esos lugares juntos. En aquel tiempo jamás me habría imaginado que un día sería necesario liberarlos de ustedes. Todavía en momentos de rabia y desesperación, lamento que las rosas puedan seguir creciendo en el claustro de San Marcos, que las bandanas de palomas sigan emprendiendo el vuelo en la catedral de Salzburgo, que los geranios rojos sigan creciendo incansablemente en los pequeños cementerios de Silesia, pero en otros momentos que son los verdaderos me alegro de eso, porque todos esos paisajes, esas flores y esos campos labrados, la más vieja de las tierras, les enseña cada primavera que existen cosas que no pueden ahogar en sangre. Y con esta imagen puedo terminar. No me bastaría pensar que todas las grandes sombras de Occidente y que 30 pueblos están con nosotros, no podría olvidarme de la tierra. Y sé de esta forma que todo en Europa, el paisaje, el espíritu, los niega tranquilamente, sin odio desordenado, con la fuerza calmada de las víctimas. Las armas de las que dispone el espíritu europeo contra ustedes son las máquinas que posee esta tierra. Se regenera sin cesar en cosechas y en corolas. La lucha que emprendemos tiene la certeza de la victoria, porque tiene la obstinación de las primaveras. Sé, en fin, que no todo se revelará cuando ustedes sean vencidos. Europa se tendrá que construir todavía, siempre tendrá que construirse, pero al menos seguirá siendo Europa, es decir, todo lo que le acabo de mencionar. Nada habrá estado perdido. Imagine, más bien lo que somos ahora, estamos seguros de nuestras razones, enamorados de nuestro país, llamados por toda Europa y en un equilibrio exacto entre el sacrificio y el gusto por la felicidad, entre el espíritu y la espada. Se lo expreso otra vez porque debo decirlo. Se lo menciono porque es la verdad y porque ésta le enseñará el camino que mi país y yo hemos recorrido desde los tiempos de nuestra amistad. Poseemos desde ahora una superioridad que los matará. Abril de 1944. Cuarta carta. Julio de 1944. El hombre es perecedero. Es posible que sigamos resistiendo y si la nada nos está reservando, no hagamos que sea una injusticia. Obermann, carta 90. La vecina le avecina el momento de su derrota, escribió desde una ciudad célebre en el universo, que prepara contra usted un porvenir de libertad. Sabe que eso no es fácil, y que antes necesita atravesar una noche aún más oscura que la que comenzó hace 4 años con su llegada. Le escribo desde una ciudad privada de todo, sin luz, sin fuego, hambrienta pero irreductible. Pronto algo de lo que no tiene la menor idea la alentará. Si tuviéramos la oportunidad, nos encontraríamos uno frente al otro. Podríamos entonces combatirnos con conocimiento de causa. Tengo una idea exacta de sus razones. Usted puede imaginarse bien las mías. Esas noches de julio son a la vez ligeras y pesadas. Ligeras en el sena y en los árboles. Pesada en el corazón de quienes esperan el único amanecer que desean. Espero y pienso en usted. Aún tengo una última cosa por decirle. Quiero explicarle cómo es posible que nosotros hayamos sido tan parecidos y que hoy seamos enemigos.
¿Cómo habría podido estar a su lado y por qué ahora todo ha terminado entre nosotros? Durante mucho tiempo creímos que en este mundo no existía una razón superior y que estábamos frustrados. Aún lo creo de cierta manera, pero obtuve conclusiones diferentes de las que usted argumentaba en ese entonces y que después de tantos años se empeñan en hacer entrar en la historia. Hoy pienso que si usted hubiera seguido realmente lo que pensaba, debería darle la razón en lo que hace. Y eso es tan grave que debo detenerme en ello, en el corazón de esta noche de verano tan cargada de promesas para nosotros y de amenazas para ustedes. Usted nunca ha creído en el sentido de este mundo, y de ahí extrajo la idea de que todo era equivalente y de que el bien y el mal se definían según nuestro gusto. Usted supuso que en ausencia de toda moral humana o divina, los únicos valores eran los que regían el mundo animal, es decir, la violencia y la astucia. Usted concluyó que el hombre no era nada y que se podía matar su alma, que en la más absurda de las historias la labor de un individuo no era sino la aventura del poder y su moral, el realismo de las conquistas, y a decir verdad, yo, quien creía pensar como usted, no encontraba ningún argumento para contrariarlo, salvo un airado gusto por la justicia que, para terminar, me parecía tan poco racional como la repentina de las pasiones. ¿Dónde estaba la diferencia? En que usted aceptaba ligeramente desesperar y en que yo jamás consentía a ello, en que usted admitía como acrecentarla, mientras que a mí me parecía al contrario, que el hombre debía aceptar la justicia para luchar contra la eterna injusticia, al hacer usted de su desesperación una embriaguez, de liberarse de ella, erguiéndola. En principio ha aceptado destruir las obras del hombre y luchar contra él, para lograr su miseria esencial. Y yo, al negarme que los hombres encontraran su solidaridad para luchar contra un destino indignante, como puede ver, extrajimos morales diferentes de un mismo principio. En el camino, ustedes abandonaron la lucidez y les resultó más cómodo. Usted habría dicho indiferente que alguien más pensara por usted y por millones de alemanes. Como está cansado de luchar contra el cielo, descansaron en esa agotadora aventura en que su tarea era multar las almas y destruir la tierra. En resumen, escogieron la injusticia, se situaron al nivel de los dioses, su lógica solo era aparente. Yo, al contrario, escogí la justicia para permanecer fiel a la tierra. Continúo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior, pero sé que algo en él tiene sentido, y ese es el hombre, porque es el único ser que exige tenerlo. Este mundo tiene al menos la verdad del hombre, y es nuestro deber darle la razón contra el propio destino. Y no tiene otras razones más que el hombre, a quien debemos salvar si queremos rescatar la idea de que nos hacemos de la vida. Su sonrisa y su menosprecio me preguntaban, ¿qué es salvar al hombre? Pero se lo grito con todo mi ser. No es mutilarlo, es darle la oportunidad de ejercer la justicia que solo él puede conseguir. Por eso luchamos. Por eso. Es un principio. Nos hemos visto obligados a seguirlos por un camino que nosotros no queríamos y al final del cual hallamos, en pocas palabras, la derrota. Porque su desesperación les daba fuerza desde el momento en que está sola, pura, segura de sí misma, implacable en sus consecuencias. La desesperación tiene un poder despiadado.
nos aplastó mientras vacilábamos y teníamos en la mente imágenes felices. Pensábamos que la felicidad era la mayor de las conquistas, la que se hace en contra del destino, que nos es impuesto incluso en la derrota. Ese arrepentimiento no nos abandona. Pero ustedes han hecho lo necesario. Nosotros hemos entrado en la historia. Y durante 5 años no hemos podido disfrutar el canto de los pájaros en el fresco de la noche. La desesperación ha sido forzosa. Estábamos separados del mundo, porque cada momento del mundo se le agregaba todo un conjunto de imágenes mortales. Desde hace 5 años no ha existido sobre esta tierra ninguna mañana sin agonías, ninguna noche sin prisioneros, ningún mediodía sin masacres. Sí, tuvimos que seguirlos, pero nuestra difícil proeza era seguir en guerra con ustedes, sin olvidar la felicidad, y a través de los clamores y de la violencia, intentamos mantener en el corazón el recuerdo de un mar feliz, de una colina que nunca ha sido olvidada, de una sonrisa, de un rostro querido. Esa es nuestra mejor arma, la que jamás bajaremos, pues el día en que la perdamos estaríamos muertos como ustedes. Sencillamente ahora sabemos que las armas de la felicidad requieren mucho tiempo y demasiada sangre para ser forjadas. Nos hemos visto la necesidad de entrar en su filosofía, aceptar que nos parecemos un poco. Ustedes habían escogido el egoísmo sin dirección, porque es el único valor que queda en el mundo que ha perdido su sentido, y al haberlo escogido por ustedes, lo eligieron para todo el mundo y para nosotros. Nos hemos visto obligados a imitarlos con el fin de no morir, pero nos dimos cuenta entonces de que nuestra superioridad sobre ustedes debía tener una elección. Ahora que esto está por acabar, podemos decirle lo que hemos aprendido, y es que el heroísmo es poca cosa, la felicidad es más difícil. Ahora debe tener todo claro. Usted sabe que nosotros somos enemigos. Usted es el hombre de la justicia y no hay nada en el mundo que mi corazón pueda odiar tanto. Pero ahora conozco las razones de lo que no era más que una pasión. Lucho contra usted porque su lógica es tan criminal como su corazón. Y en el horror que nos han prodigado durante 4 años, tanta parte tiene razón como su instinto. Por eso mi condena será total para mí. Usted está muerto. Pero cuando juzgue su conducta atroz, me acordaré de que usted y nosotros partimos de la misma soledad, de que usted y nosotros estamos junto con toda Europa, en la misma tragedia de la inteligencia. Y a pesar de usted mismo, le reservaré el nombre de hombre, para ser fieles a nuestra fe. Estamos forzados a respetar en ustedes lo que no respetan en los demás. Durante mucho tiempo esa fue una gran ventaja, puesto que mataban con mayor facilidad que nosotros, y hasta el fin de los tiempos ese será el beneficio de los que se parecen a ustedes. Pero hasta el fin de los tiempos nosotros no nos parecemos a ustedes. Tendremos que dar fe para que el hombre, por encima de sus peores errores, reciba justificación y sus títulos de inocencia. Por eso, al final de este combate, desde el seno de esta ciudad, cuyo rostro ahora es infernal, por encima de las torturas infligidas a los nuestros, a pesar de nuestros muertos desfigurados y de nuestros pueblos de huérfanos, puedo decirle que cuando llegue el momento de destruirlos a ustedes sin piedad, no les tendremos odio. E incluso si mañana, como otros tantos, tuviéramos que morir, seguiríamos sin sentir odio. No podemos decir que no tenemos miedo. Tan solo intentaremos ser razonables, pero sí podemos decir que no odiamos nada. En cuanto a lo único que hoy podría yo detestar, no hay nada que temer. Queremos destruir su poder sin mutilar su alma.
Usted puede ver que aún tiene la ventaja que tienen sobre nosotros, pero en ella reside también nuestra superioridad, y hace que esta noche sea ligera. Nuestra fuerza reside en pensar como ustedes, en la profundidad del mundo, en no rechazar nada del drama que es nuestro, pero al mismo tiempo en haber salvado la idea del hombre al cabo del desastre de la inteligencia, y en extraer el valor inquebrantable de los renacimientos. Ciertamente la acusación que lanzamos contra el mundo no es alegada. Hemos pagado demasiado caro esta nueva ciencia para que nuestra condición haya dejado de parecernos desesperante. Cientos de miles de hombres asesinados al alba, los horribles muros de las prisiones, una Europa cuya tierra está humeante con millones de cadáveres que fueron sus hijos. Bastó todo eso para pagar la adquisición de 2 o 3 matices que quizás no tendrán ninguna otra utilidad más que la de ayudar a algunos de nosotros a morir mejor. Si eso resulta desesperante, pero hemos de demostrar que no merecemos tanta injusticia. Es la tarea que nos hemos propuesto. Empezaré mañana. Esta noche de Europa, por la que corren los soplos del verano, millones de hombres armados y desarmados se preparan para combatir. Pronto amanecerá y ustedes serán por fin vencidos. Sé que el cielo, que fue indiferente a sus atroces victorias, seguirá haciéndolo a su justa derrota. Hoy todavía no espero nada de él, pero hablaremos contribuido al menos a salvar a la criatura de la soledad a la que ustedes la querían someter. Por haber desdeñado esa fidelidad al hombre, ustedes serán quienes por millares morirán solos. Ahora puedo decirles adiós. Julio de 1944.